Hola, buenos días, buenas tardes para las personas que están acá ubicadas están viendo este video, ¿sí? En este video vamos a hablar un poco de la relación que existe entre los modelos pedagógicos y el currículo. Recuerde que mi nombre es Claudia Ávila, que yo soy su docente acompañante en este espacio de aprendizaje que se llama diseño curricular. Nos encontramos en la semana número 4. Estamos haciendo este video un poco porque algunos estudiantes tienen algunas complicaciones para asistir el día viernes para la clase. Por eso lo estamos haciendo. Bienvenidos entonces a este video educativo sobre la relación que existe entre los modelos pedagógicos y el currículo. En los próximos 10 minutos, ustedes van a explorar estos dos elementos importantes de la educación y cómo están relacionados intrínsecamente, ¿sí? Cómo impactan estos en las experiencias de aprendizaje de los y de las estudiantes. Empecemos con unas definiciones básicas. Para eso les estoy compartiendo acá el tablero, ¿cierto? Y voy a iniciar, perdón, aquí con una información importante y es, ¿qué entendemos nosotros por la palabra modelos pedagógicos? Cuando nosotros estamos hablando de los modelos pedagógicos, hablamos de que son enfoques teóricos y prácticos que guían la manera como se diseñan, cómo se desarrollan y cómo se llevan a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora les voy a explicar más adelante cuando hablamos de enfoques teóricos a qué nos referimos y a qué nos referimos con enfoques prácticos. ¿Listo? Para tener claridad sobre estos enfoques teóricos y estos enfoques prácticos, es fundamental, de la misma forma, que usted tenga un referente conceptual de qué es el currículo. Recordemos que nosotros hemos dicho que el currículo es todo este conjunto de experiencias que nos permiten a nosotros aprender y enseñar. Hemos dicho de la misma forma que no podemos confundir y decir que el currículo es el mismo plan de estudios. El plan de estudios es una parte del currículo, ¿sí? Hablemos entonces ahora de los tipos de modelos pedagógicos y cuáles serían entonces esos enfoques teóricos y esos enfoques prácticos que encontramos al interior de nuestros modelos pedagógicos. Existen varios modelos pedagógicos, cada uno con un enfoque diferente sobre el cómo se desea impartir el conocimiento. Como les dije anteriormente, algunos de estos enfoques son teóricos y otros son prácticos. Algunos ejemplos de los enfoques teóricos, en esos encontramos, voy a remitirme aquí a la imagen, perdón, paso rápidamente a las imágenes, nos encontramos con enfoques teóricos como el tradicional, conductista, experiencial romántico, cognitivista desarrollista y constructivista. Es fundamental que ustedes entiendan que los nombres de estos modelos también varían dependiendo del autor que nosotros estemos revisando. De la misma forma, nos encontramos con unos enfoques prácticos. Dentro de los enfoques prácticos, usted va a encontrar el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje por competencias, la gamificación, el aula invertida. Se me escapan algunos, pero un poco para que ustedes tengan ese referente. Más adelante voy a compartirles la pantalla del aula virtual para que usted recuerde la actividad que debía haber desarrollado frente a este tipo de ejercicios. Hemos dicho entonces que el modelo pedagógico está relacionado con unos enfoques teóricos y con unos enfoques prácticos. Usted a lo largo de su carrera ha conocido cómo estos modelos, estos enfoques teóricos han contribuido en su formación, pero cómo de alguna manera los enfoques prácticos han permitido la realización del llevar a cabo o de pensarse el currículo en el escenario del aula de clase, en los diferentes escenarios. Pensemos ahora cómo influyen estos modelos en el currículo. Para pensar en esta combinación de los modelos pedagógicos, como la influencia del modelo pedagógico con el aula, es importante que también empecemos a tener presente que el modelo pedagógico desempeña un papel crucial y súper importante en el desarrollo y en el diseño y planificación curricular. Es decir, si yo soy de un modelo, si yo como docente soy de un modelo tradicional, mis prácticas serán tradicionales. Si yo soy de un modelo conductista, las prácticas, mis procesos, mis relaciones con los estudiantes, mis procesos de evaluación, las maneras de entender el aprendizaje serán de la misma forma. Si pertenezco al modelo constructivista, entonces de la misma forma, las relaciones, la forma como yo veo el conocimiento, la manera como veo a mis estudiantes, la manera como los evalúo irán relacionados intrínsecamente uno a uno. ¿Listo? Para que tengamos esto presente y no se nos vaya a olvidar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de esto y es, si yo soy del enfoque constructivista, teórico constructivista, enfatizo entonces el aprendizaje
activo y el descubrimiento. Lo que significa entonces que yo me piense la propuesta curricular, que yo viva, que yo planee, diseñe mi planeación a partir de actividades prácticas, de actividades desafiantes que potencialicen la exploración de los estudiantes. Es muy importante que yo acabo de hacer un paréntesis y quiero que ustedes invitarlos a lo siguiente. Es muy importante que usted tenga presente como futuro maestro. En muchas ocasiones, aunque la institución educativa le invite a desarrollar un modelo pedagógico determinado, sus prácticas como docente lo llevan de alguna forma por el mismo contexto, a planear actividades o a diseñar su planeación curricular pensados a partir de unas prácticas diferentes. ¿Y esto por qué lo hacemos a veces como docentes? Porque los mismos estudiantes nos hacen cambiar en ocasiones esas prácticas, porque en momentos en que el maestro es, por ejemplo, considera que quiere que el estudiante construya su conocimiento, en momentos nos encontramos con estudiantes que no quieren, que al parecer tienen dificultades o no quieren participar en el escenario del aula porque no encuentran importante lo que tú estás compartiendo con ellos. Entonces, a veces hay que también mediar y tener estas claridades y, es decir, tener presente este tipo de cosas. Los modelos y el currículo tienen que ir alineados, sí, pero también es fundamental mirar la población, el contexto con el que yo estoy y cómo están ellos acostumbrados a aprender. ¿Cuál es su dinámica de aprendizaje? Que sabemos que la de cada estudiante es diferente. ¿Por qué el diseño curricular tiene que estar alineado al currículo? Porque lógicamente, al estar alineado, pues vamos a obtener una mejor educación, una educación más efectiva, unos procesos, de enseñanza-aprendizaje muchísimo más alineados y efectivos. Si un profesor elige un enfoque pedagógico centrado en la resolución de problemas, pues el currículo, su diseño, su planeación curricular, el compartir de saberes que va a tener con sus estudiantes, pues debe estar integrado a partir de las situaciones que estimulen el pensamiento crítico de los estudiantes. Espero que hasta ahí vayamos bien. Voy a pasar entonces ahora a hablar del impacto de la experiencia de los estudiantes. Algunos estudiantes, cuando nosotros les preguntamos o cuando usted le pregunta si considera que encuentra algún impacto de las diferentes modelos o maneras como el maestro le hace vivir la enseñanza y el aprendizaje, mencionan que los modelos pedagógicos y el currículo, como yo le mencioné a usted anteriormente, deben estar involucrados totalmente y tienen que estar alineados porque esto contribuye en las mejoras de sus procesos de enseñabilidad y en sus procesos de aprendizaje. Otros estudiantes, cuando uno le pregunta a los estudiantes en las aulas de clases, digamos, durante esta semana que lo estuve haciendo con los otros NRCs, mencionaban que ellos aprenden mejor cuando pueden relacionar lo que están estudiando con situaciones reales. Es decir, no solamente que nos vayamos a lo teórico y expliquemos la teoría, sino que realmente lo llevemos a la práctica y los hagamos explorar. Esta conexión viene entonces a partir de la realización de un muy buen diseño curricular, cuando se está basado en modelos pedagógicos con enfoques modernos. Es fundamental que tengamos entonces esto presente. Nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo hago socializaciones y mediaciones al interior del escenario del aula y los llevo a ustedes a que desarrollen ejercicios prácticos en donde a la luz de estos ejercicios prácticos, a la luz del conversar con estas bibliotecas humanas, pues podamos lograr entonces clarificar toda nuestra información y aprender mucho más. ¿Qué tipo de desafíos y adaptaciones podemos encontrar nosotros cuando, como maestros, nos encontramos con modelos pedagógicos y currículos que están totalmente descontextualizados? Aunque la alineación de los modelos pedagógicos y el currículo es súper importante, podemos encontrar desafíos para su implementación. Es decir, podemos encontrarnos con maestros que no están de acuerdo con un modelo pedagógico, por ejemplo, constructivista, y sus prácticas son conductistas. ¿Sí? En sus procesos de evaluación, su mirada frente a los ejes problemáticos que se desean trabajar en el aula de clase, su misma práctica metodológica. Por lo tanto, es posible que algunos profesores, algunos docentes, enfrenten una resistencia de cambiar sus maneras de concebir las maneras de entender el compartir de saberes con sus estudiantes.
¿sí? Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que a partir de la flexibilidad que nosotros como docentes tengamos, de la formación continua que nosotros tengamos, esto nos puede ayudar a superar muchísimos obstáculos en el escenario del aula de clase. Para terminar este video, a nivel de información general, y luego sí pasar al aula, voy a compartir con ustedes algunas conclusiones y reflexiones. Si nosotros miramos acá, en las siguientes imágenes, nos encontramos con escenarios diferentes, en donde posiblemente usted ha podido visualizar, voy a subirlo un poquitico, ha podido visualizar diferentes escenarios, ¿cierto? Diferentes escenarios de aprendizaje, donde se piensa el compartir de saberes de unas maneras diferentes, donde estamos pensando que es fundamental que los estudiantes se miren las caras, compartan un saber, donde el maestro sí, lógicamente es un mediador, ¿cierto? Que comparte información o que simplemente llega a suplir dudas de los estudiantes, pero la misma disposición del aula de clase nos va a permitir a nosotros estas mismas cosas, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Aquí está la imagen un poco más amplia y aquí la vemos ya con los estudiantes. Es importante que nosotros miremos en estas aulas, por ejemplo, que yo les estoy compartiendo. Acá las sillitas están ya con unos ajustes, ¿cierto? Vuelvo y les digo, en estos escritorios seguramente podemos escribir. Entonces nos estamos pensando en unos escenarios acordes a la disposición del entender también el modelo pedagógico de la institución, ¿sí? Para que lo tengamos nosotros en cuenta, para que usted lo tenga presente. Muy bien. Entonces, a modo de conclusión, es importante que entendamos que el modelo pedagógico está unido también, lógicamente, a las prácticas del currículo, al pensarse los escenarios y las prácticas del enseñar y las experiencias de enseñanza y de aprendizaje. Y ahora voy a compartir con ustedes un poco, voy a remitirme al aula virtual. Aquí termino la explicación de este video a nivel teórico y ahora explico un poco lo que encontramos en nuestra aula virtual. Recuerde que usted ingresa a su aula virtual, ingresa a la pestaña de compartir de saberes, oprime actividades momento 1, lo va a llevar a la guía de trabajo. En la guía de trabajo, por favor, usted va a ingresar a donde está la actividad número 4, donde hablamos de las relaciones del modelo pedagógico, el currículo, y la relación del modelo pedagógico con el proceso de evaluación y con el proyecto educativo institucional. Estas dos cositas yo las hablé la semana pasada, ¿sí? Me voy a la semana número 4. Y acá hago una contextualización que ya se las dije a ustedes anteriormente. Por lo tanto, lo que quiero es lo siguiente. Hay una invitación, ¿cierto? Les hice a ustedes una invitación para que solucionaran este cuestionario. Este cuestionario les permitía a ustedes entender un poco cuál era la práctica o la manera como usted concibe el enseñar y el aprender. Al terminar este proceso, usted no solamente hace la mirada suya como docente, sino también hace su mirada como es usted como estudiante, pero también hace la mirada frente a las prácticas o a las experiencias que usted ha tenido con otros maestros. Cuando usted termina el cuestionario, la página le arroja a usted unos resultados, en donde le determina unos modelos pedagógicos a partir de unos autores determinados. Nos hablan ahí del modelo conductista, constructivista, tradicional, activo, desarrollista, y creo que son esos. Sí, no recuerdo cuál otro es. La idea es que usted investigue, haya hecho una investigación sobre cada uno de los modelos que aparecen en este resultado, los hubiera escrito en su cuaderno. A lo siguiente que venimos nosotros acá, nos dicen cuestionando las prácticas y cuestionando mis prácticas. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que usted durante esta semana, ¿cierto? Es decir, hoy estamos bueno, el día que usted esté mirando el video, pero la idea es que usted antes de llegar a nuestro escenario de la quinta semana de clase, usted le pregunte a sus maestros de la Facultad de Educación si conocen ellos cuál es el modelo pedagógico de la universidad que está establecido por Uniminuto. Yo les digo, el modelo pedagógico de la universidad es praxeológico. Por lo tanto, se basa a partir de las experiencias tanto teóricas como prácticas. Se relaciona ese aprender tanto con bases teóricas, con bases prácticas. Se lleva al estudiante a que a partir de los elementos teóricos, él pueda abordar o entender o implementar unas prácticas mucho más tranquilas y tengan una relación directa con sus procesos de enseñabilidad. Si el modelo pedagógico de la universidad está basado
a partir de eso, yo quiero que usted, a partir de lo que sus maestros le dicen, yo ya se lo dije acá, ahora vaya y pregúntese a los otros maestros para ver si ellos reconocen el modelo pedagógico de la universidad o le hablan de otros. Si el maestro le habla de otros, ubique ese modelo pedagógico, ese modelo educativo, perdón, si está dentro de un enfoque práctico o en un enfoque o en el enfoque teórico. Ubíquelo en alguno de esos dos escenarios, en el enfoque teórico o en el enfoque práctico. ¿Listo? Recuerde usted que cuando hablábamos del enfoque teórico, yo le hablaba a usted, le estaba presentando a usted la imagencita de esta partecita de acá, ¿cierto? Le estaba presentando esto. Es la parte teórica. Pero si nos basamos en la parte práctica, hablamos del aprendizaje activo, aprendizaje basado en retos, gamificación, aula invertida, ¿sí? Para que tengamos ese referente. A partir de lo que le diga el profe, usted va a ubicarlo o en un enfoque práctico o en un enfoque teórico, allá en su cuaderno. Vamos a preguntarle de la misma forma al docente al que usted le está haciendo esa entrevista, porque si él considera que es importante conocer el modelo pedagógico de esta institución de Uniminuto y cómo puede implementar ese modelo pedagógico en su práctica de aprendizaje. Cómo reconocer el modelo pedagógico puede influir en sus prácticas al interior de la planeación de su diseño curricular. Otra pregunta sería, ¿cómo logramos evidenciar nosotros como estudiantes, ustedes como estudiantes, el entendimiento del modelo educativo de la universidad? ¿Y cuál es la tendencia curricular? ¿Y cómo evidencian ustedes la tendencia curricular que en este momento se encuentra vigente en los programas de la Facultad de Educación? Con todas estas preguntas que usted le ha hecho a su profesor, con todo lo que hemos hablado en las semanas anteriores, hemos hablado de PEI, hemos hablado de evaluación, hemos hablado de los modelos pedagógicos, hemos hablado del currículo, hemos dicho las preguntas que nos pensamos cuando vamos a planear una clase, hemos conversado también de los diferentes escenarios de aprendizaje, hemos hablado del marco legal del diseño curricular en Colombia. Con todo esto, yo te invito a que tú construyas un microdocumental. Un microdocumental que no va a durar más de 8 minutos. Que te pienses muy bien. No es que tú me presentes entrevistas solamente. Es un microdocumental que me permita conocer a mi información sobre lo que has entendido tú hasta ahora de este maravilloso viaje sobre el diseño curricular. Esta ha sido una experiencia maravillosa. Hemos tenido 5 semanas en donde hemos desaprendido totalmente y donde nos hemos sacudido frente al entender el diseño curricular. De la misma forma, vas a presentar tu microdocumental en tu grupo de trabajo de no más de 4 personas y unido a eso vas a presentar un relato que me permita evidenciar a mí los aprendizajes que tú has obtenido sobre el tema que hemos trabajado. ¿Qué entregaríamos entonces para la semana número 5? Las microacciones. Miras acá en el documento y acá mismo te estoy hablando de cuáles son las microacciones. La realización de la investigación de los modelos pedagógicos que nos aparecen ahí. La dirección del microdocumental que tú entregaste lo tienes que entregar entonces la siguiente semana, en la semana número 5. Y el relato pedagógico, traerlo impreso. La idea es que tú llegues con esta información en la semana número 5. Si no has terminado algo, que me dejes visualizar qué es lo que has hecho hasta ahora. ¿Qué recursos de apoyo tienes para hacer tu trabajo? Tienes este video corto donde nos hablan de la relación del modelo pedagógico con el currículo. Esta hermosa entrevista, charla sobre qué es lo común en la escuela y, lógicamente, nuestra guía de trabajo y este video que yo te estoy dejando. Mis niños, yo les agradezco por unirse a ustedes, ¿cierto? Agradezco por unirse en este viaje de descubrimiento hacia el diseño curricular, hacia la relación del modelo pedagógico con con el currículo, perdón. Yo espero que ustedes hayan obtenido una comprensión más profunda de cómo los modelos pedagógicos y el currículo están interactuando y están interconectados en la formación educativa. Recuerden ustedes que la educación es un camino constante de evolución, que todos somos responsables del cambio en la escuela, que cada uno de ustedes es escuela y que nosotros, que yo necesito maestros comprometidos, llenos y con la capacidad de ver mucho más allá, de ver a todos los estudiantes con ojos de amor. Les agradezco eternamente por haber escuchado. Les envío un abrazo muy, muy fuerte y muchísimas gracias por haber estado conectados conmigo. Recuerden que mi nombre es Claudia Ávila. Bienvenidos. Chao.